Buenas tardes, qué gozo, qué alegría poder estar nuevamente aquí reunidos en un miércoles más, donde tenemos el gusto, el deleite, este año del deleite, deleitarnos en la palabra de Dios. Y es un miércoles de doctrina bíblica en donde la doctrina es un fundamento en nuestro caminar y por eso es muy importante cada miércoles estar estudiando, escudriñando la palabra de Dios. Así es que vamos a empezar dándoles la bienvenida a ustedes que se están conectando o quizás después vayan a ver este video. Sean todos ustedes bienvenidos aquí a Ministerio Ebenecer, Iglesia Edificados en Cristo. Y también los que ya están conectados, les damos la más cordial bienvenida y vamos a comenzar poniendo este tiempo en manos de Dios porque el tiempo avanza. Yo te invito a que dejes todo lo que estés haciendo en casa, porque este momento es muy importante, el que nos podamos reunir para estudiar y escudriñar la preciosa palabra de Dios. Padre, es un verdadero deleite poderte llamar Padre, saber que tú estás con nosotros todo el tiempo. Muchas gracias, Señor. Y en este miércoles, en el que aún hay libertad para podernos congregar y también por estos medios, Señor, te damos las gracias. Y Padre Santo, también te damos muchas gracias por tu preciosa palabra, porque vendrán días, Señor, en que habrá hambre, pero no de comida o bebida, sino de tu palabra. Y hoy podemos estar llenándonos de tu preciosa palabra. Te rogamos en este momento, Señor, para que venga la llenura de tu Espíritu Santo y que nos traiga esta revelación de tu palabra, Señor, de estas sagradas escrituras, para que las podamos poner por obra. Y Señor, para que cuando Jesucristo venga a buscarnos, nos halle dando fruto. Y te damos muchas gracias también, Padre Santo, por la cobertura que nos ha extendido nuestro amado apóstol Sergio Enríquez, cobertura apostólica, y que, Señor, le sigas bendiciendo a él y a su amada familia, a la familia apostólica, para que le libres de todo mal y que sigas derramando ese aceite, ese óleo, Señor hermoso, sobre su cabeza para que vaya descendiendo, así como dice en tu salmo, hacia las barbas, hacia las vestiduras, hasta llegar al borde. Y que todo, Señor, unidos en una misma visión, en un mismo caminar, hasta que, basados en las enseñanzas apostólicas, en las enseñanzas de la palabra de Dios, hasta que Jesucristo venga a buscarnos y halle fruto en nosotros. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre maravilloso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Pues miren, hermanos, en esta tarde estamos muy gozosos de poder estar aquí reunidos. Yo te invito que dejes de hacer todo nuevamente y que traigas la palabra de Dios, tus apuntes o tu carpeta de doctrina. Y hoy empezamos un tema nuevo que es muy importante. Todos los temas son importantes. Todo de lo que nos habla la palabra de Dios es es nuestra guía, nuestro caminar, es luz en nuestro camino, así como dice, lámpara es a tus pies tu palabra que alumbra mi camino. Y hoy le damos muchas gracias a nuestro Dios por nuestro apóstol Sergio Enríquez, pastor general de Ministerio Ebenecer, como bien acabamos de orar, y que Él nos da la semilla, nosotros los pastores, Él nos pastorea, nos va dando las semillas para que las desarrollemos, para caminar en la misma visión y que a la luz de la palabra de Dios vayamos siendo cambiados para ir de gloria en gloria hasta que venga nuestro Señor Jesucristo
Jesucristo por nosotros. Necesitamos ser transformados, no nos podemos quedar igual. Así que le damos muchas gracias en este día a nuestro Dios porque nos permite estudiar otro tema más. Este tema es el verdadero ayuno y le puse el tema 1, el verdadero ayuno es la clase primera porque el tema es un poquito largo y no lo vamos a ver exhaustivamente, pero sí nos introduciendo más o menos, teniendo las bases de todo esto. Y ya que la doctrina bíblica es un fundamento en nuestro caminar cristiano que está basado en las enseñanzas de la palabra de Dios para que no seamos como niños fluctuantes llevados de aquí para allá por todo viento de falsa doctrina y no andemos por caminos equivocados, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza y esto es Cristo. Así es que hoy comenzamos este tema que es el verdadero ayuno. Es la lección 18, es de la Escuela de Doctrina de Ministerios Ebenezer y estamos en el nivel 1. Y aquí este tema es del nivel 1, pero es muy profundo, es del nivel 1, pero es profundísimo y es muy importante ir conociendo toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y empezamos aquí, mire, dice el verdadero ayuno. Dice, no consiste más bien el ayuno que yo escogí. Esto lo vamos a encontrar en el libro de Isaías, del profeta Isaías del Antiguo Testamento. Vamos ahí con Isaías 58 y vamos a leer los versículos del 6 al 7. El tema, como vimos, el verdadero ayuno. Si ya lo tienes y está aquí en pantalla, lo vamos a leer. Dice, no consiste más bien en el ayuno que yo escogí, en desatar las ligaduras de impiedad, en soltar las ataduras del yugo, en dejar libres a los quebrantados y en romper todo yugo. No consiste en compartir tu pan con el hambriento y llevar a tu casa a los pobres sin hogar. No consiste en cubrir a tu prójimo cuando lo veas desnudo y en no esconderte de quien es tu propia carne. Todo esto lo vamos a ir escudriñando. Hoy no creo que podamos verlo todo. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. La Biblia, la preciosa palabra de Dios, nos enseña que el pueblo de Israel ayunaba. Esto lo vemos desde el Antiguo Testamento y cómo el pueblo de Dios ayunaba por diversas razones. Por ejemplo, ayunaba para prepararse antes de recibir un mensaje de Dios o antes de ir a cumplir una misión especial de Dios. También con motivo de la muerte de un ser querido o para conmemorar catástrofes nacionales. Como vemos en el capítulo 20 del libro de Jueces, donde se lleva a cabo una guerra civil sangrienta entre el mismo pueblo de Dios. Aquí lo vemos, lo puedes leer en casa, es en el libro de Jueces, capítulo 20. Ahí vemos que en el versículo 26 dice, referente al tema, todos los hijos de Israel y todo el pueblo subieron y vinieron a Betel y lloraron y permanecieron allí delante del Señor. ¿Y qué hicieron? Y ayunaron. Estaban en guerra civil y ayunaron ese día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Entonces vemos que también para conmemorar catástrofes nacionales, como fue en esto en el Jueces 20-26. Y también ellos ayunaban el pueblo para implorar la ayuda de Dios, para poder discernir y pedir perdón a Dios, para preparar el corazón del pueblo de Israel a Jehová.
Entonces, para eso también ayunaba el pueblo de Israel, como lo vamos a ver a continuación, aquí en el libro de Primera de Samuel, si me acompañas, aquí en Primera de Samuel 7:3. Mira, dice, cuando Samuel juzga a Israel, aquí, Primera de Samuel 7:3. Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo, ¿qué es lo que van a implorar aquí? La ayuda de Dios para pedir permiso, para pedir perdón y para pedir discernimiento, para preparar ese corazón hacia Dios. Entonces lo vemos, nuevamente vamos a leerlo, Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 3, dice, entonces Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo, estamos hablando del profeta Samuel, si os volvéis al Señor con todo vuestro corazón, y es que es lo que vemos, no, para acercarnos a Dios nos tenemos que volver de todo nuestro corazón, quitad entre vosotros los dioses extranjeros y las astorets, y dirigid vuestro corazón al Señor, y servidle solo a Él, y Él os librará de la mano de los filisteos. Y los hijos de Israel quitaron los Baales y los Astorets, o sea, dioses falsos, dioses idólatras que son falsos, y sirvieron solo al Señor. Falsos dioses, ya sabemos que solamente hay un Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien ha enviado, a quien le hemos entregado nuestro corazón. Y Samuel dijo, reunid en Mizpa a todo Israel, y yo oraré al Señor por vosotros. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante del Señor. Y aquí vemos que para qué ayunaban, para buscar del favor del Señor, buscando perdón, arrepentimiento, dejando los dioses falsos. Y ayunaron aquel día y dijeron allí, en donde estaban reunidos, hemos pecado contra el Señor, y Samuel juzgó a los hijos de Israel en Mizpa. Así es que estamos viendo cómo el pueblo de Dios ayunaba. Sin embargo, en el libro del profeta Isaías, capítulo 58, Dios les habla a través del profeta Isaías, ya que el pueblo se quejaba de que Dios no reconocía sus acciones religiosas. Entonces, vamos a ver ahí, por favor, esto va a estar basado ahí en esta clase, en Isaías 58, así es que no pierdas de vista ese capítulo y lo vamos a ir desglosando. Isaías 58:1 dice, clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Con todo, me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos, como nación que hubiera hecho justicia, como si hubieran hecho justicia y no hubieran abandonado la ley de su Dios. Me piden juicios justos y se deleitan en la cercanía de Dios. Pero veamos el versículo 53. Dicen, ahí estamos viendo, dicen, quien dice el pueblo de Dios, dice, que hemos ayunado y tú no lo ves. Le están reclamando a Dios porque hemos ayunado. O sea, el Señor está diciéndoles que ellos piden juicios justos y que se deleitaban en la cercanía de Dios. Pero vemos aquí como dicen ellos, porque hemos ayunado y tú no lo ves, porque nos hemos humillado y tú no nos haces caso. Están quejándose delante de Dios. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestra conveniencia y oprimís a todos vuestros trabajadores. Entonces, aquí vemos cómo Dios les responde a que esos ayunos no le era lo que él recibía. Él no recibía cuando ayunaban con ese corazón. Y aquí vemos
porque ellos solo buscaban su propia conveniencia. Y aquí lo vemos, miren, aquí en Isaías 58:3 dice, porque hemos ayunado y tú no lo ves, porque nos hemos humillado y tú no nos haces caso. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestra conveniencia. Aquí ya les está respondiendo el Señor, y oprimís a todos vuestros trabajadores. Y ahora quieren que yo les responda. Entonces, ellos estaban olvidando que Dios también escudriña lo más profundo del corazón. Y esto no lo podemos, nosotros tenemos que tener temor de Dios, porque Dios ve lo profundo de nuestro corazón. Dios ve lo que tenemos y cuáles son las motivaciones por las que hacemos las cosas, si son las correctas. Miren, en Proverbios 20:27, hermana Tere, qué bueno que ya está aquí, me podrá apoyar con la lectura de la palabra ahí en Proverbios 20:27, por favor. 20:27, amén, ahorita. 27. Capítulo 20, versículo 27, por favor. Ahorita paz. Sí, tenga calma, con el favor de Dios. Amén. Dice, lámpara del Señor es el espíritu del hombre, la cual escudriña la más profundo del corazón. Nada más el puro 27. Sí, nada más, hermana, porque eso es lo que estamos viendo, que Dios escudriña. Y es que estamos recordando, y aquí miren, les voy a poner otra versión, aquí, la versión de Isaías 58, en la de Dios habla hoy, así dice, y este es un poco más entendible, o sea, nos da mayor, dice, el Señor me dijo, grita muy fuerte, está hablando el profeta Isaías, son los mismos versículos que he leído. Isaías 58, del 1 al 3, dice, grita muy fuerte sin miedo, alza la voz como una trompeta, reprende a mi pueblo por sus culpas, al pueblo de Jacob por sus pecados. Diariamente me buscan y están felices de conocer mis caminos, como si fuera un pueblo que hace el bien y que no descuida mis leyes. Me piden leyes justas y se muestran felices de acercarse a mí. Sin embargo, dice aquí el Señor, dice, ¿para qué ayunar? Eso era lo que decía el pueblo, ¿para qué vamos a ayunar si Dios no lo ve? ¿Para qué sacrificarnos si Él no se da cuenta? Y el Señor les dice, el día del ayuno lo dedicáis para hacer negocios y explotar a vuestros trabajadores. Es lo que acabamos de leer. Y el día de ayuno lo pasáis en disputas y peleáis y dando golpes criminales con los puños. Un día de ayuno, así no puede lograr que yo escuche vuestras oraciones. ¿Cómo ven esto? O sea, ellos querían que Dios les oyera, respondiera, portándose como se estaban comportando. Y Dios en ningún momento va a hacer eso, en ningún momento. Dios nos ama, pero es un Dios santo, y eso lo debemos de recordar. Y eso es lo que nos acaba de leer la hermana Tere. Aquí lo vemos. Ella nos leyó la versión Reina Valera 60. ¿Verdad, hermana Tere? Sí, amén. Sí. Pero aquí yo les voy a leer otras un poco más. Miren lo que dice la Nueva Traducción Viviente en Proverbios 20:27. La luz del Señor penetra el espíritu humano, o sea, ve lo más profundo de nuestro corazón y Él
sabe las motivaciones que tenemos. Dice, la luz del Señor penetra el espíritu humano y pone al descubierto cada intención oculta. O sea que a Dios no lo podemos engañar. Con Dios tenemos que llegar y quitarnos las caretas y hablar con la verdad. Por tal razón, o sea, como ellos nada más estaban pidiendo por su propia conveniencia, aquí vemos que Isaías explica cuál es el verdadero ayuno que agrada a Dios. Y que esto también tiene que ver con nuestra relación con los demás. O sea, no podemos decir yo y Dios mayoría y los demás no me llevo con ellos. No me congrego porque no quiero problemas. No, aquí nadie puede andar como rambos espirituales, solos. Nos tenemos que congregar en un cuerpo y tenemos que aprender a convivir. Amamos a Dios sobre todas las cosas, pero también debemos amar a nuestros hermanos y también debemos amar al prójimo y hacerle bien, porque como es que decimos que amamos a Dios a quien no vemos y odiamos al hermano, lo tratamos mal. Entonces aquí dice que por esa razón Isaías va a explicar cuál es el verdadero ayuno que al Señor le agrada. Y eso es lo que vamos a ver. Ese es el tema hoy. El ayuno es una herramienta que Dios ha dejado para que su iglesia busque su rostro. Nuevamente, ¿para qué vamos a ayunar? ¿Para torcerle el brazo a Dios? ¿Para que nos cumpla nuestros deseos? No. No. ¿Para qué vamos a ayunar? Lo acabo de decir, para buscar el rostro de Dios y hacer su voluntad. ¿Verdad que es diferente? Amén. Voy a ayunar para que Dios cumpla mis propios deleites. Esto no va a funcionar así. Por eso también el apóstol Santiago decía que nosotros pedíamos mal, porque lo pedíamos solamente para gastarlo en nuestros propios deleites. Aquí ellos estaban ayunando. Y como sabemos, esto fue escrito para Israel, pero es como ejemplo para nosotros para que no lo hagamos. Es como bien dice muchas veces el apóstol, se lo digo a ti, Juan, para que me lo entiendas tú, Pedro. Si así le está hablando Israel, también a la iglesia. Y debemos de saber que el verdadero ayuno que a Dios le agrada es este. Y lo vamos a ver como nos lo dice aquí en Isaías 58. Entonces, el ayuno es una herramienta que Dios ha dejado para que su iglesia busque su rostro. Busquemos de Él. Ese es el año del deleite, pero busquemos que hagamos las cosas las hagamos con deleite para que Dios se deleite en nosotros. Y aquí, como aquí lo vemos, el año del deleite, esa fue la proclama. Y dice de este año, que no vence, no caduca, sino que se van todos los años y no caducan, sino se siguen o las podemos seguir en ellas. Y lo importante es de conocer cuáles son las características, las facetas, cuáles son las características para agradar a Dios al practicar el verdadero ayuno. Entonces, el ayuno es una herramienta que Dios ha dejado para que su iglesia busque su rostro, busque su rostro. Como dice ahí en Segunda Crónica 7:14, si mi pueblo que invoca mi nombre, se humillare y buscare de mi rostro. ¿Sí se recuerdan? Hermana, Sí, hermana amén. Vicky, si me lo puedes leer, Segunda de Crónicas 7:14, como dice, por favor. Voy, paz. Sí, tenga paz. Permiso. ¿Es Segunda de Crónicas? Sí, el libro de Crónicas 7:14. Ahora sí que...
Segunda de Crónicas. Busco la 7:14, ¿verdad? El Ando capítulo 7, el desorientada. versículo 14. Perdone, Paz. No, está muy bien. La palabra dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Qué les Amén. parece? Amén. Amén. Y en la de Dios habla hoy, que estoy poniendo aquí en la pantalla, dice, y devolveré la prosperidad a sus pies, a su país, perdón, y devolveré la prosperidad a su país. Entonces, esto es lo mismo, y me buscan. En la de la que usted acaba de leer es Reina Valera, ¿la puede volver a leer? La Reina Valera 60, por favor. Sí, Paz. 7:14, ¿verdad? Sí. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, Ahí y está. ¿Cómo tenemos que orar también? Buscando el rostro de Dios. Rostro del Señor humillándonos. Y exactamente igual eso es el ayuno. No, esto no es para que nosotros le torzamos el brazo a Dios y que nos dé lo que queremos, sino primero debemos de buscar cuál es su voluntad, como lo acabamos de ver en los ejemplos pasados. Miren, entonces el ayuno es una herramienta que Dios ha dejado para que la iglesia busque su rostro, no para nuestros propios deleites, que era lo que le estaban reclamando el pueblo cuando Isaías escribió esto. Aquí lo vemos, que ellos buscaban y le pedían solo para su propia complacencia. Sin embargo, se ha enseñado que el ayuno es únicamente en abstenerse de alimentos. Sí, es una forma. El ayuno sí es una de las formas, es absteniéndonos de alimentos, una de las formas. Pero la Biblia enseña que eso es solamente una parte del ayuno que Dios ha establecido. Y vamos a escudriñar las escrituras. La palabra ayuno se traduce del griego nesteia, que significa abstinencia, escasez, falta, necesitado, carencia de alimento, de sustento, de comida, sea voluntariamente o involuntariamente, ¿verdad? Cuando uno va al doctor le dice, tiene que tener un ayuno de 12 horas, ¿verdad? Eso es abstenerse de comida. Entonces, ¿y qué le dice? Tiene que ayunar. Entonces, por eso dice, la palabra ayuno se traduce del griego nesteia, que significa abstinencia, escasez, falta, necesitado, carencia de alimento, de sustento, de comida, sea voluntario o involuntario. Y como vemos, el pueblo de Dios buscaba mucho el rostro de Dios. Por ejemplo, la reina Esther, antes de presentarse al rey, porque el presentarse ella podían matarla porque el rey no la había mandado a llamar para interceder por el pueblo de Israel, dijo, ayunemos todos, ¿verdad? Ayunemos. Por ejemplo, Nínive ayunó cuando el profeta Jonás, ¿se recuerdan de Jonás? Que les decía, vaya que se convirtieron, hasta los animales ayunaron. Eso es ayunar, o sea, abstinencia de alimento, aquí donde vemos en el libro de Jonás. Y con esa predicación se convirtieron todos. Arrepiéntanse, porque dentro de 40 días Nínive será destruida. ¿Qué les parece? Ahí sí vemos en Jonás, si alguien me ayuda en Jonás, aquí está Jonás, en 2, aquí como vemos Jonás oró al Señor y Dios dentro del pez, pero vamos a ver, porque si se recuerdan, Dios le dijo a Jonás que fuera y predicara, y él no quiso.
él se fue y tomó el rumbo contrario. Y vamos a ver en el capítulo 3, aquí dice Jonás va a Nínive, pero después de que él estuvo en el vientre del pez, él obedece. Y miren, él dice arrepentimiento de los ninivitas. El Señor se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo, anda y vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia a lo que voy a decir. Y Jonás se puso en marcha, ahora sí obedeció y fue a Nínive como el Señor se lo había ordenado. Nínive era una ciudad tan grande que para recorrerla por entero había que caminar 3 días. Jonás entró en la ciudad y anduvo todo un día diciendo a grandes voces, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Y miren lo que dice, los habitantes de la ciudad, grandes y pequeños, creyeron lo que se les estaba predicando. Ahorita, ¿cuánto estamos diciendo? Que las señales que Cristo viene y muchos no creen. Creyeron en Dios y proclamaron, ¿qué proclamaron? Ayuno, y se pusieron ropas ásperas en señal de dolor. Como vemos, estaban buscando, se volvieron en arrepentimiento, buscando el rostro de Dios. Y los ninivitas se arrepintieron. Y cuando la noticia llegó al rey de Nínive, también él se levantó de su trono, se quitó sus vestiduras reales y se puso ropas ásperas y se sentó en el suelo. Y luego el rey y sus ministros dieron a conocer a toda la ciudad este decreto: que nadie tome ningún alimento, que tampoco se dé de comer ni de beber al ganado y a los rebaños, hasta los animales ayunaron. Iba a ser destruida la ciudad. Y entonces aquí dice, al contrario, vestidos todos con ropas ásperas en señal de dolor y clamad a Dios, estaban buscando el rostro de Dios, con todas vuestras fuerzas, y de que cada uno su mala conducta. Es lo que siempre Dios quiere, que dejemos la mala conducta y la violencia. Y estamos viviendo tiempos sumamente violentos, que es el final de los últimos tiempos, que se ha estado cometiendo hasta ahora. Y miren lo que dijo el rey, tal vez Dios cambie el parecer y se calme su ira y así no moriremos. ¿Y qué hizo? Dios ahí vio el corazón de ellos. Mire, Dios vio lo que hacían la gente de Nínive y cómo dejaban su mala conducta y decidió no hacerles daño que les había anunciado. Porque hoy queremos, Dios es bueno, y que me conceda todo lo que quiero y yo sigo en pecado, sigo haciendo lo que quiero, sigo mis malos caminos. No, Dios no va a responder así. Dios te ama, pero no va a... Miren, y vamos a ver ahorita otro versículo de Job, un poquito más adelante, como Dios no hace injusticias. Dios es un Dios santo. Ahorita lo vamos a ver. Entonces aquí vemos que se compone de 2 palabras. Entonces, la palabra ayuno, lo primero es dejar la comida, o sea, una de ellas es carencia de alimento de sustento, sea voluntario o involuntariamente. La palabra nesteia, que se compone de 2 palabras griegas que significa, esto es otra cosa del ayuno, negativo, y estio, que significa comer, devorar, también tiene relación con la palabra griega nestis, que quiere decir no comer, abstenerse. Primeramente, significa abstenerse de comer voluntariamente con el propósito, como lo vemos y lo hemos estado viendo, de buscar a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Siempre buscar el rostro de Dios y buscar su voluntad, no la nuestra. El Señor Jesús nos los enseñó. Incluso Él fue a morir en esa cruz por nosotros para hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué dijo? Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Hacer la voluntad de Dios. Pero queremos que Dios haga nuestra voluntad, haciendo nosotros nuestra voluntad. Eso no va a pasar. Y dice, en segundo lugar, también significa abstinencia sin especificar de qué. Esto nos enseña que el ayuno también es negarse a más que comida.
es negarse a cualquier cosa que satisfaga al ser humano con el propósito de ofrendarle a Dios. Puede ser determinada dieta, carne, o sea, también puedes ayunar de televisión. ¿Qué decir de las redes sociales, de los chats, recreación o cualquier deleite? Entonces yo voy a dejar este tiempo, hoy no voy a ver nada que me distraiga, nada que me entretenga. Yo hoy quiero buscar el rostro de Dios, quiero que Él me hable, que me diga qué hacer en esta situación y verdaderamente meterte a orar y escuchar la voz de Dios. Y Dios te va a hablar, pero si quieres orar un minuto o que otro ore por ti y tú no le buscas, no te abstienes de nada y sigues en lo mismo, pues no puede ser. Recordemos que los necesitados somos nosotros, como lo vio el pueblo de Nínive. Vaya que si no se arrepentían iba a ser destruida la ciudad. Y hoy que estamos viendo, estamos como centinelas, los pastores avisando que nos volvamos al Señor, que permanezcamos en Cristo, que lo busquemos. Ay, pastora, pues quizá para el domingo en 15 o en 20 o voy un domingo por ahí y nunca vas. O ya lo recibiste, te bautizaste y tampoco vas. Si esto no es como queremos, esto no es una religión, hay que buscar a quien tú hiciste el Señor y Salvador de tu vida. Él es tu Dios y bajarnos del trono, del corazón de nosotros y que Jesús sea el que nos dirija. Eso es el ayuno. Y como lo vamos a seguir viendo, en segundo lugar también significa abstinencia, sin especificar de qué. Esto que nos enseña el ayuno es negarse a más que solamente comida, como lo acabamos de ver. Entonces, veamos las diferentes facetas del verdadero ayuno, que es lo que nos marca la palabra de Dios. Lumbrera es a mi camino tu palabra. Aquí dice, vamos a verlo como vamos en Isaías primero. Aquí, otra vez vamos a leerlo. Isaías 58. Empezamos así leyendo aquí al principio. Isaías 58 que dice, clama a voz en cuello y no detengas, alza tu voz como trompeta y declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Con todo me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos como nación que hubiera hecho justicia y no hubieran abandonado la ley de su Dios. Me piden juicios justos y se deleitan en la cercanía de Dios. Porque hemos ayunado y tú no lo ves, le están reclamando, porque nos hemos humillado y tú no nos haces caso. He aquí que en el día vuestro ayuno buscáis vuestra conveniencia y oprimís a todos vuestros trabajadores. Pero ahora, a partir del 4, vamos a ver cuál es el ayuno que al Señor le agrada. Y es Isaías 58, vamos a verlo aquí. No sé por qué no lo puse. Aquí miren en el 58, Isaías 58, si todos tienen ahí su palabra, por favor, Isaías, es Isaías 58. Ay, no sé, aquí está. Isaías 58. Ahí lo vamos a ver y vamos a ver cuál es el verdadero ayuno. 58. Aquí está, lo voy a poner en la pantalla, es lo que estaba buscando. Miren, aquí está, es 58 y vamos a ir aquí. Esto ya es lo que leímos, pero vamos a ver cuál es el ayuno que le gusta al Señor. Mire, aquí como dice el 4, sí lo leímos. He aquí que ayunáis para contiendas y riñas y para herir con un puño malvado. No ayunéis como hoy,
para que se oiga en lo alto vuestra voz, o sea, haciéndole daño a los demás. Y así me vienes a pedir. Fíjese lo que dice, he aquí ayunáis para contiendas y riñas y para herir con puño al malvado. No ayunéis como hoy, para que se oiga en lo alto vuestra voz. Y aquí dice, es el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre. Es el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre. ¿Es acaso que incline su cabeza como un junco y para que se acueste en cilicios y cenizas? ¿Llamarás a esto ayuno y día al Señor? ¿Y día acepto al Señor? No es este el ayuno que yo escogí. Y aquí lo empieza a describir. Él está diciendo, ¿no es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo y dejar ir libre a los oprimidos y romper todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento? Todo esto está profundísimo y lo vamos a ir viendo, pero hoy no nos va a dar tiempo. Y que recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. Entonces, dice el 8, entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá su justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás al Señor y responderé. Clamarás y él dirá, heme aquí. Si quitas de en medio de ti el yugo, el amenazar con el dedo y el hablar iniquidad, y si te ofreces al hambriento y sacias el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Y el Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Serás como el huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. ¿Qué les parece? Y eso es lo que vamos a ir escudriñando ahorita. Entonces, vamos a ver esto, perdón, aquí, vamos a ver, no, este no es, aquí está. Entonces, acá, vamos a ver, bueno. Entonces aquí vamos a ver alguna de las facetas. ¿Por qué me salté la de Job? Así voy bien. Es que aquí todavía me falta el tiempo. Vamos a ver aquí, ver aquí porque se me descuadró todo esto. Aquí estaba para allá. Esta va para acá. Esta va para acá. Y esta va para acá. ¿O no? Esta. Se me vinieron para acá. Miren, ahora sí vamos a continuar. Aquí, gracias por su paciencia. Esta ya la vimos. Y ahora vamos a empezar con esta. Desatar las ligaduras de impiedad. Cuando se habla de desatar, ahí sí vuelves a poner Isaías 58:6. Era esa, ¿no? O en la 58:8. ¿No? En la 6. Sí, es en el 58:6. Dice, no es este el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad. Esa es la primera que vamos a ver. Desatar las ligaduras de impiedad. Cuando se habla de desatar, se refiere a la palabra hebrea patash, completamente abierto, abrir, par en par, soltar, liberar y poner fuera. Es abrir para dejar algo o a alguien en libertad. Esto es lo que hoy vamos a ver. Es decir, para dejar algo o a alguien en libertad. Dice, ligaduras.
¿qué debemos decir? Desatar ligaduras. Pues vamos a ver qué es ligaduras. Ligadura se traduce de la palabra hebrea shartsubav, que significa lazos, vínculos, compromisos, ataduras. O sea, ligadura es una atadura, grilletes y punzadas. Eso es lo que dice el diccionario Strong 2784, es el numeral. Aquí entonces estamos viendo el numeral. Y la palabra impiedad, ¿no es cómo dice que rompas las ligaduras de impiedad? Bueno, aquí está. Y ahora vamos a ver la palabra impiedad. Se traduce del hebreo rashash, que significa agravio, condena, problema. Es decir, que el ayuno es liberar, soltar todo compromiso, lazo o vínculo que se tengan con personas impías, dejando de hacer el mal, ofender. O sea, yo no puedo estar ayunando y ofendiendo al prójimo. Por eso dice persona impía, dejando de hacer el mal, ofender, condenar, acusar y de provocar problemas. De manera que cuando sea necesario perdonar o pedir perdón. Y de esto vamos a dar un ejemplo bíblico. Si alguien nos ofendió, aunque no nos vengan a pedir perdón, nosotros como hijos de Dios debemos de perdonarlos. Y eso va a ser soltarlos. Si alguien nos ofendió, perdonar. Y si tenemos que pedir perdón, también hacerlo. También hacerlo. Ser humildes y reconocer que, porque aquí sí es importante que como hijo de Dios nosotros sí vayamos a pedir perdón para poder liberar a la persona también que hayamos ofendido. El tiempo no va a borrar esto. Por eso dijo el Señor ahí en Mateo 7. Si vienes a traerme tu ofrenda y recuerdas que alguien, que tu hermano tiene algo contra ti, si alguien me recuerda eso, ¿dónde está? Ahí, sí, es Mateo, pero no recuerdo ahorita, es 7 por ahí. A ver, aquí vamos a verlo. Es, si traes tu ofrenda y si te recuerdas, es que es bien importante el perdón, porque mucho, sí, no me han pedido perdón, pues aunque a nosotros no nos lo pidan, tenemos que perdonar. Pero si nosotros hemos ofendido, también tenemos que perdonar. Ir a pedir perdón. Si te recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, si alguien la tiene... Creo que es Mateo 7, ¿no, Pa? Sí, creo que sí. Sí, porque parece que dice, no juzguéis para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y qué más dicen? Dice. ¿Es Mateo 5:23 por ahí? No, es Mateo 7. Bueno, yo me estoy refiriendo aquí en Mateo 5:23, ahí sí me lo lees, hermana Vicky, Mateo 5:23, 26. Claro. Vamos todos a la Biblia, hermano, vamos a ver el contexto del Mateo 25, 23, 26, por favor. 23, 26. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con... Sí, sigue, hermana. Amén. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estáis con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Hasta ahí, mi hermana, gracias. Hasta ahí, amén. Entonces, como vemos, dice, por tanto, o sea que si vas a dejar una ofrenda, pues si tú vas a ofrecer un ayuno, ya vemos que puede ser de comida o de otra cosa. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí y
delante del altar. Ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Cuál es el Señor Jesús resumió la ley? Dijo, el primero y más grande mandamiento es en importancia, es amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo, como a mí mismo, no más, porque al que voy a amar más que nada es a Dios, pero a mi prójimo como a mí mismo. Por eso no podemos poner en el trono a ninguna otra persona. El trono le pertenece a Jesucristo y a Él amarlo por sobre todas las cosas y no dejarlo en segundo plano. Él es el primero. Y amar a mi prójimo como a mí mismo. Amar a tu esposa como a ti mismo, no en el trono de tu corazón, no a tu familia, es amarlos como a ti mismo, de perdonarlos, tolerarnos, soportarnos. Entonces, esto es lo que está buscando el Señor, el ayuno, que Él es lo que quiere. Es decir, que el ayuno es liberar, soltar todo compromiso, lazo o vínculo que sostengan con personas impías. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. O sea, tú les puedes testificar a tus amigos, pero no vas a seguir haciendo lo mismo que antes hacías de conocer a Cristo. No vas a estar en las discotecas y celebrando fiestas paganas, el Día de Muertos, Halloween, ya no. Dejar de hacer el mal, ofender, condenar, acusar y de provocar problemas. Bienaventurados los pacíficos de corazón, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Yo quiero ser llamado hijo de Dios. De manera que cuando sea necesario perdonar y o pedir perdón. Si alguien nos ofendió, perdonar. Y si tenemos que pedir perdón, hacerlo. Ejemplo, en el capítulo 50 de Génesis, ¿se recuerdan de la vida de José? José es una figura de Cristo. Y en el capítulo 50 de Génesis, se narra cuando murió Jacob, el padre de José, uno de los patriarcas. Ahí en el capítulo 50 vemos cuando murió José. Cuando murió, sí, Jacob. Y los hermanos de José entonces tuvieron temor que José se volviera contra ellos y tomara venganza de lo que ellos les habían hecho. Y nosotros también debemos de dejar todo deseo de venganza de lo que nos hayan hecho, porque eso es perdonar. No querer que le vaya mal al que te hizo mal. ¿Se recuerdan qué le hicieron los hermanos a José? ¿Alguien me puede mencionar así brevemente qué le hicieron los hermanos a José? Que lo pusieron en un pozo. ¿Mande? A ver. Sí, está bien eso, que lo pusieron en un pozo, pero lo maltrataron y bueno, lo golpearon y porque le tenían envidia. Eso, le tenían envidia porque era el consentido del padre. Ajá. ¿Verdad? Entonces, como era el consentido, y dice ahí que lo odiaban. Y cuando vieron la oportunidad de deshacerse de él, lo echaron en un pozo, en un foso, y lo vendieron, como esclavo. Imagínense, José fue a la cárcel, porque allá cuando llegó como esclavo de Potifar, la esposa de Potifar le hizo mal porque quería que José le correspondiera. Y él dijo, ¿cómo le voy a hacer tal cosa? Eso, que pecara. Y José dijo, ¿cómo le voy a hacer eso a mi amo si no me ha negado nada más que a ti, porque eres su esposa? Y él sabía que eso es adulterio. Y él no iba a apartarse de Dios ni ofenderlo. Y hizo lo que hay que hacer. De la fornicación se huye. Y eso fue lo que hizo. Huyó de la mujer de Potifar, pero eso le costó la cárcel. Pero no le importó, pero él allá en la cárcel. Y de ahí fue sacado y puesto como segundo después del faraón. El faraón era el primero, pero nada se movía en Egipto si no era por José.
¿Y qué pasó? Que ahora los hermanos venían a él, pero ellos no lo reconocieron. No. Pero ya cuando, sí, toda esa historia es tremendamente hermosa, porque ya ahí Sí, es cuando hermosa. José ve a sus hermanos y se recuerdan, llora. Y ahorita lo que vamos a ver es el perdón, no da tiempo de todo, pero miren, en Génesis 50:15, vamos a ver, ahí dice, al ver los hermanos de José, esto era ya cuando entonces ya José se descubre delante de sus hermanos y hace que traigan al padre acá y todo el honor que Dios le había dado. José va a morir, el padre de José, o sea, Jacob, va a morir aquí en el capítulo 50, está narrado, y como cuando muere Jacob, los hermanos de José tuvieron temor. Era el hombre más poderoso allí de Egipto después del faraón, pero el faraón no hacía nada, así, ahí todo lo movía José. Tuvieron temor de que José se volviera contra ellos y tomara venganza una vez que ya había muerto el padre, porque ellos ya vivían allí con el padre y ellos ahí, pero ya murió el padre y pues que José se fuera a vengar. Vamos a ver el corazón de José y también lo que es lo importante de soltar y pedir perdón. Aquí dice, en el 50:15, se los voy a leer yo por la causa del tiempo, dice, al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizá José guarde ¿qué? Rencor. Es lo que no debemos de guardar porque el rencor nos ata, nos trae amargura y nos impide la bendición de Dios. Y dice, quizá José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Ellos estaban reconociendo que le hicieron mal. Y es que para que tú pidas perdón, hay que reconocer que se hizo mal. Y dice, quizá José tenía alguna atadura. O sea, aquí vemos, miren, esto lo dice la palabra, lo que está en negro. Lo que está en negro, me saltó esto, lo que está en negro es lo que dice la palabra. Al ver los hermanos de José que su hermano había muerto, dijeron, quizá José guarde rencor contra nosotros. O sea, ellos estaban pensando que José tendría algún rencor. Quizás José tenía alguna atadura por las heridas tan profundas que le hicieron los hermanos. Eran sus hermanos, lo vendieron, lo querían matar. Imaginen. Y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces continúa el 16 y dice, entonces enviaron un mensajero a José diciendo, tu padre mandó antes de morir diciendo, así dirás a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos no sabían qué iba a pasar. Y su pecado, ellos reconocieron que habían pecado, porque ellos le trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu Padre. Al recibir este mensaje, José lloró y no buscó la venganza. No. Y miren, José lloró. Aquí se desató quizás mucha amargura que había en su corazón. Lloró, soltó todo eso. Cuando le hablaron sus hermanos a José, él los estaba soltando. Él los estaba soltando a sus hermanos, perdonándoles todo agravio hecho por sus hermanos. Y vamos a ver la siguiente escena. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él. Imaginemos esta escena. Y le dijeron, he aquí, somos tus siervos. Se estaban humillando delante de José. Estaban pidiendo perdón. Aquí vemos que los hermanos le rogaron perdón y misericordia. Y José actuó humildemente, no se ensoberbeció,
Esto es muy importante. El Señor Jesús ahí en Mateo también nos dice, vengan a mí los cansados y trabajados. Creo que es Mateo 11:7, me parece que es. Miren, Mateo 11, me parece que ahí dice, vengan a mí, sí, es Mateo 11. Venid a mí, Mateo 11:28 dice, venid a mí, dijo el Señor Jesús, todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Necesitamos ser humildes, tanto para pedir perdón como para perdonar. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Ejemplo es Jesús, el Señor. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El odio, el resentimiento no trae cosa buena. Y aquí vemos que sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron, he aquí como tus siervos. Esto es humillarse. Aquí vemos que los hermanos le rogaron el perdón y la misericordia. Y José actuó humildemente y les perdonó, los soltó. Eso es perdón, soltar lo que te han hecho mal. El perdón de José fue completo. Él no buscó la venganza. Los podía haber mandado a guillotar, que los ahorcaran, los encarcelaran. El perdón de José fue completo, como Dios nos perdona a través de la sangre de Cristo cuando nos acercamos humillados ante la presencia de Dios y le pedimos perdón de nuestros pecados con sincero corazón, porque Dios escudriña nuestros corazones, nos perdona. Y ya no se vuelve a acordar de ese pecado, aunque nosotros lo estemos recordando, Él ya no se acuerda de él, dice que lo manda al fondo del mar. Y decía algún pastor que luego se echa uno un clavado para volver a sacarlo, pero no es así, Dios, y lo vuelve a recordar, pero no, Dios lo echa al fondo del mar. Así es el perdón y así es como debemos de perdonar. Así es que así nosotros debemos de recordar que hemos sido perdonados por la misericordia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y así como Dios nos perdona, debemos de perdonar, aun cuando nos hayan menospreciado, robado, humillado, debemos perdonar. Ahí como vamos viendo, vamos a ver el desenlace aquí de Génesis 50:19 dice, pero José les dijo, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis en hacerme mal. No vamos a pagar mal por mal. Dice en la palabra de Dios, vence el mal a base de hacer el bien. Ahora pues no temáis, yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos. Y los consoló y les habló con amor, les habló cariñosamente. Una persona no puede hacer esto si no conoce a Dios y Jesucristo no está en su corazón y si no ha venido a morar el Espíritu Santo a tu corazón, no. Ese es el fruto del Espíritu. Paz, es amor, gozo, paz, paciencia. Son los frutos, ahí están en Gálatas 5:20, 21, 20 y 21, por ahí, por 22. Y entonces vemos cómo José les habló cariñosamente, les habló con amor, los perdonó, él los perdonó y los trató con bondad, como Dios nos trata a nosotros, los trató con bondad. Entonces, aquí como vemos, para realizarlo es necesario que la persona tenga un corazón humilde y reconocer que está obrando mal y corregirlo. Si vemos que en nosotros hay deseo de venganza, no hemos perdonado, es mejor arrepentirnos. Y si hicimos mal, pedir perdón a la persona, pedirle perdón, por lo que mientras más cerca sea la comunión con el Señor,
lo haremos. Más humildad habrá para cambiar aquellas actitudes que conducen a atar a las personas, ya que Dios no habita donde hay impiedad y jamás lo hará. Miren, Job 34:10 dice, por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad. Lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. Eso dice la Reina Valera 60. Y ahora vamos a ver en lo que dice la Biblia Moderna Pratt, que es está bastante pegada a los manuscritos. Esta es una traducción también que nos abre más, nos da más entendimiento. Dice, por tanto, hombres de entendimiento, oídme, o sea, que no seamos necios. Oídme, lejos esté de Dios el que haga maldad y del Todopoderoso el que practique la iniquidad. Dios jamás hará esto. En Job 34:10 dice aquí, así que ustedes, los sensatos, escúchenme. No le puse aquí la versión, no la recuerdo, pero ha de ser o la de Dios habla hoy o la mejor la de Dios, la Biblia de Dios para todos. Dice, así que ustedes, los sensatos, escúchenme. Con toda seguridad que Dios no tiene nada que ver con el mal. Creo que está bastante claro, ¿está? Sí. El Todopoderoso no tiene nada que ver con la perversidad. Hasta ahí dice, porque esto es un comentario de lo que yo les digo. Ahí está hablando de los atributos de Dios. De que Dios es un Dios santo, es un Dios justo y jamás hace injusticias. Jamás va a ser algo injusto Dios. Dios no es injusto. Y esto también lo dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 9:14. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, dice el apóstol Pablo. Entonces, miren, esta no recuerdo, si no luego les digo, pero esta versión es que luego aquí hablo. No sé si la tengo por aquí. Aquí está en la de aquí. Les voy a decir, es Job, ¿no? ¿Lo que estamos leyendo? Sí. Sí, es Job 34. Miren aquí, Job 34. ¿34 qué? Perdón. 10. Ay, gracias. Aquí vamos a ver 34:10. Job 34. Bueno, es que no me fue aquí la... A ver, déjame abrirla aquí. Múltiples Biblias. Ahora sí, aquí en Job otra vez. Híjole. En un minuto. Job, ¿qué pasa? Disculpe. Job 38, ¿no? Job 38:10. Miren, 34. ¿Es 34? 10, sí. Entonces déjenme verla aquí. Nada más quería verla, si no se los digo en otro momento. Bueno, pero esa dice una versión 34:10. Ahí está. 34:10 me dijo. Ahí está. Y como vemos, esta es, vemos otras. No sé lo que le digo a tu papá. Entendidos de corazón. Es que no recuerdo cuál era, si la de palabra de Dios para todos, puede ser. Palabra de Dios para todos, Job. Bueno, si no, en otro momento, pero esto dice, esta versión está bastante clara. Así que ustedes, los sensatos, escúchenme. Con toda seguridad que Dios no tiene nada que ver con el mal. El Todopoderoso no tiene nada que ver con la perversidad. Estamos hablando de los atributos de Dios, que Dios es un Dios santo, jamás se va a corromper, jamás va a hacer alguna injusticia. Y hasta aquí llegamos.
que ya no da tiempo de más, ya se acabó el tiempo y queremos orar. Así es que como ven esto del ayuno, hermanos. Como ven, vamos Está bien, pastor, amén. ¿Y qué hay que hacer para el ayuno? ¿Qué vamos a hacer lo primero? Buscar el rostro de Dios. Buscar el rostro de Buscar el Dios. rostro de Dios Para hacer su voluntad. para hacer su voluntad. Eso es buscarlo. Entonces, Sí, bueno, amén. pues le vamos a dar gracias a Dios, pero antes también queremos pedirle a las personas que nos están viendo o que quizás después van a ver este video, queremos decirles que Dios les ama y Dios no quiere que ningún hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero como ahorita acabamos de ver, es un Dios justo, es un Dios santo. Y el único camino para podernos acercar a Él es a través de Jesucristo. Hoy el Señor Jesús está tocando a las puertas de tu corazón. Si tú hoy te vuelves a Él de todo tu corazón y le buscas y crees que Jesús es el Mesías, que Él murió en tu lugar, te limpió con su sangre y trajo perdón de pecados y murió por ti, pero no se quedó en la tumba, sino que resucitó al tercer día y ahí te justificó. Si tú lo crees, Dios recibe tu fe como justicia, porque Jesús resucitó para nuestra justificación. Hoy es el Señor Jesús el que te está hablando. Si tú te vuelves a Dios de todo tu corazón y le pides que Jesús venga y more en tu corazón, que sea el Señor de tu vida y tu Salvador personal, si tú eres sincero, vamos a hacer esta oración y decirle, Señor Jesús, vamos a orar todos juntos como iglesia. Vamos a pedirle al Señor. Señor Jesús, creemos que tú eres el Mesías, el único Hijo de Dios, que moriste por mí, porque me amas y me das salvación. Con tu muerte he sido perdonado de mis pecados. Tú moriste en esa cruz del Calvario para darme perdón de mis pecados. Y yo creo que tú resucitaste para mi justificación. Te amo, Señor Jesús, y te pido que tomes el trono de mi corazón. Sé tú, Dios, Señor Jesús, mi Dios, mi Señor y mi Salvador personal. Muchas gracias, Señor Jesús, por venir a morar a mi corazón. Y te ruego que envíes tu Santo Espíritu para que pueda ser guiado a hacer la voluntad de Dios hasta que tú vengas por mí. Todo esto te lo pido, Dios Todopoderoso y Eterno, Padre Eterno, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. Y Padre, hoy te damos muchas gracias por aquellos que hoy han vuelto a buscar tu rostro, Señor. Y si alguno se apartó, hoy es el momento de venir a ti. Señor Jesús, te damos muchas gracias porque todos los que hoy te recibieron en su corazón y bueno, todos los que te hemos recibido en nuestro corazón, tú has escrito nuestros nombres en el libro de la vida. Muchas gracias, Señor. Y ya no temeremos más la condenación, mas hemos pasado de muerte a vida. Gracias, Señor Jesucristo, por tan grande amor. Y ahora vamos a orar por lo que hemos estado aquí leyendo. Padre bueno, Padre misericordioso, en el nombre de Jesús, hoy venimos a ti con un corazón sincero. Queremos hacer el verdadero ayuno que a ti te agrada, no para buscar nuestra propia complacencia, sino para hacer tu voluntad. Así hoy nos humillamos delante de ti, Señor, reconociendo tu señorío, que tú eres el Dios omnipotente y eterno. Y por medio de Jesucristo, que nos perdones todos nuestros pecados. Soltamos, Señor,
toda atadura de personas que nos hayan también lastimado, así como tú ahorita nos estás perdonando a través de la sangre del Cordero de Dios. Y que no haya ningún obstáculo para poder entrar en tu presencia y buscar de tu rostro. Perdones nuestros pecados y sanes nuestra tierra, nuestro corazón. Padre, en este momento te pedimos que por el poder de tu Espíritu Santo nos ayudes a perdonar a las personas que nos han amargado la vida, nos han hecho la vida imposible, nos han robado, nos han vituperado, nos han difamado. Así, Señor, como vimos este ejemplo de José que perdonó a sus hermanos, nosotros le perdonamos a estas personas que nos han ofendido, reconociendo que tú eres un Dios clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, y que nos perdonas a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Enséñanos, Señor, así como Jesús nos ha perdonado, a perdonar a los que nos ofenden, y que no haya ningún obstáculo de poder recibir de tus bendiciones, Padre, en esta noche. Te lo rogamos, Señor. Y te ruego, Padre, porque en el pecado, porque al perdonar liberamos a las personas, pero también nosotros somos libres. Gracias, Señor, por tan grande amor y enseñarnos el verdadero amor y el perdón. Gracias, Señor, porque al perdonar también sentimos tu paz. Gracias, bendito Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por perdonarnos, por amarnos y por salvarnos a través de Jesucristo y darnos el regalo de la vida eterna. Muchas gracias, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Pues hemos llegado al final, hermanos. Muchas gracias por permanecer aquí hasta el final. Y recuerden que el domingo, si Dios lo permite, vamos a participar de la Santa Cena. Y es muy importante hacerlo. Es una ordenanza, como el bautismo en agua, pero también la Santa Cena es la otra ordenanza. Solo 2 ordenanzas nos dejó el Señor. Te esperamos allí para congregarnos y podernos gozar en la presencia de Dios. Tengan una bendecida noche.